Muy buenas tardes, estamos otra vez en Diálogo Abierto, como todos los miércoles a las 6:30 de la tarde desde los estudios de Forest City. Y estoy acá sentado en la mesa junto con Ángelo y con Alex. Buenas noches, pastor. Muy contentos de estar acá, Sí, especialmente sí, Alex. Todos. Pero bueno, estamos estudiando el libro de Hechos, como siempre, vamos a continuar. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya que el miércoles pasado se propuso, acá Daniel puso en la mesa la propuesta de que analicemos los ritos de la iglesia, que entendamos un poco más sobre los rituales de la iglesia, cómo articularlos, qué impacto tienen en nuestra vida cristiana y qué significan. Así que de eso se va a tratar hoy, pero vamos a comenzar con una oración. ¿Quién va a hacer una oración? Ángelo, ¿quieres orar? Sí, con gusto. Dale. Querido Señor, como siempre, simplemente pedimos la presencia de tu Espíritu y la dirección de tu Espíritu en lo que vamos a estar leyendo y estudiando hoy. Que tú nos lleves, Señor, a las conclusiones que tú quieras que llevemos y que dentro de todo esto podamos ver a Jesús de alguna manera y verte a ti de una manera que tal vez no te hemos visto antes. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de los rituales surge a raíz de que estamos estudiando la historia de Felipe y el eunuco y especialmente el tema del bautismo. Y vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 38, que es lo que nos dice. No sé, ¿quién tiene, Ángelo? ¿Querés leerlo? Sí. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Muy bien, entonces hablamos del bautismo. Acá es una de las ceremonias más importantes que le decimos que tiene la iglesia cristiana, el bautismo, y entonces vamos a ver qué significa el bautismo. Pero antes de eso vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, ahora entramos en la mesa, entre rito, ceremonia y práctica? ¿Hay una diferencia entre rito, en un ritual, ceremonia y práctica? Porque a veces puede ser que alguien confunda una ceremonia con un rito o una práctica con un rito, o quizás podemos ver también que una práctica se puede transformar en rito. Claro. O una ceremonia se puede transformar en rito. ¿Qué es un rito? Bueno, un rito de lo que veíamos ahorita del uso del diccionario, lo que la gente está acostumbrada a decir, es que es un conjunto de prácticas religiosas que se realizan en un templo o en una iglesia. La otra que, digamos, entendía yo en la teología que manejaba era que es una práctica que se debe realizar sin variaciones. Eso era el rito. Muy bien, así lo han interpretado, digamos, los que están en los grupos religiosos, si podríamos decir De así. algunos teólogos he escuchado esta misma definición. Y ponen ejemplos, porque, digamos, podemos poner, ¿cierto?, los ejemplos que tenemos en la Biblia y que de alguna manera se interpretaron de esa forma y por eso tenemos hoy esas definiciones. Por ejemplo, el cordero, el sacrificio del cordero era un rito. Y aparte tenía un valor de que antes de sacrificarlo, tú estabas en una condición y luego de que el sacerdote se hacía el sacrificio, tus pecados te eran perdonados. Era un símbolo de esto. Ahí yo voy a... Bueno, o sea, eso es lo que entiende el hermano raso y común. Es que hay diferentes filosofías. O sea, hay diferentes... De acuerdo a la corriente religiosa, ven al rito de una manera y le dan un realce al rito de una manera que no necesariamente es así. Por eso la interpretación del rito tiene que ver muchas veces con la corriente religiosa. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Y vengo de una costumbre católica, ¿cierto? Correcto. O sea, vengo de Entonces, una costumbre... Justamente, eso es lo que vos estás hablando, le estás dando una connotación que la iglesia de la Edad Media es la que le dio a los ritos. Eso se llama una connotación sacramental. Pero entonces, antes de entrar en eso, yo quisiera, díganme, por ejemplo, un rito actual de la iglesia ahora. Dijimos... Justo eso es lo que voy a mencionar porque en los años de adventista que llevo, ¿no? La palabra rito no se usa tanto, pero sí siempre la escuchaba en el rito de humildad. La Santa Cena. Eso siempre lo escuchaba. Vamos a practicar el rito de humildad. Y eso es el único rito que me viene porque se le llamaba así. Y volviendo a la definición que tuviste, hace sentido en el hecho de que era el rito de humildad, es el lavamiento de los pies. Siempre era lo mismo. O sea, no cambia. Había un tipo de envase, agua, se lavaban los pies, uno se lo lavaba al otro, siempre era así. Después, con el tiempo, llegó un poquito diferente donde los esposos empezaban a... Pero antes era segregado. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres.
Ujú. Muy bien, ahora entonces tenemos un rito, yo le llamo un rito, es cuando nosotros usamos un símbolo, de acuerdo a lo que estudié de la Biblia, usamos un símbolo que representa algo, para recordar algo, eso es un rito. Díganme alguna ceremonia en la iglesia, para que la gente pueda Claro. tener algo claro, o sea, podamos hacer una diferencia. Tenemos un rito, dijimos el rito de la humildad es un rito, la Santa Cena es un rito, el bautismo es un rito. Ujú. Entonces, ahora, díganme alguna ceremonia en la iglesia. Una ceremonia. Ajá. Yo diría que es el evento Ujú. donde ocurren los ritos y que no tiene un orden. Por ejemplo, el culto, al que hacemos hoy en nuestras iglesias, es una ceremonia. Hay alguien que canta, tiene Ahora, una no oración. necesariamente tiene que haber un rito para que sea una ceremonia, Ok. porque tenemos, por ejemplo, la dedicación de niños, que es una ceremonia. Una boda también. y el rito sería la dedicación. Bueno, o sea, No. hablando en nuestro contexto adventista, porque la dedicación de un niño dentro de una iglesia católica lleva la ceremonia de la dedicación, donde entran los padres, hablan algunos, se toman fotos y tienen el bautismo por aspersión. Bueno, eso Y eso ellos lo ven con un valor ritual. en la tradición sacramental, católica. En la tradición católica. Ajá. En la de nosotros, pues, no hay rito en la nuestra. No O sea, hay una oración hay una que se oración. la puede tomar como un rito, pero es una oración. Ahora, ¿sería rito si la oración es siempre la misma? Correcto. Pero si la oración es diferente, o sea, Ujú. si tú bendices a un niño con una oración diferente a la mía, ya no... No, aparte, por ejemplo, la dedicación, hay, digamos, una oración por el bebé. Pero ¿qué tal si en la dedicación, que eso podría pasar también, que yo lo he visto, por ejemplo, mi papá lo hacía eso mucho con los padres que traían a su hijo, la oración la hacían los padres. Ah, mira qué bien. Sí. Para mí es una práctica, Ajá. una ceremonia es un evento que está lleno de prácticas también. Y que son puede tener Ajá. rituales Y también. que pueden tener rituales. Dicho eso, el culto es una ceremonia. Ujú. El matrimonio, Claro, la boda. la boda como Ujú. tal, es una ceremonia. Y dentro de la boda está el ritual de la unidad, que le decimos el rito de la unidad, que es prender 2 velas, que ha sido un rito orgánico que ha surgido, digamos... En Argentina. No, Bueno, acá en varias Estados partes Unidos. también lo hacen de prender una vela. En Colombia hacen de que tienen un recipiente vacío y 2 con arenas de colores. Una arena de color del novio, otra arena del color de la novia, y las mezclan luego en un solo tarrito. En una sola Muy bien. copa. Entonces, Sí. volviendo a lo que dijiste, ¿cuál es la diferencia entre el rito y la ceremonia? Que es lo que estamos El tratando rito de ahora. la ceremonia el rito tiene un símbolo material que simboliza algo espiritual. Y la ceremonia. La ceremonia no necesariamente. No necesariamente. Ahora, quisiera entonces ya empezar a analizar los ritos específicamente. Por ejemplo, el rito del bautismo. El rito del bautismo es un rito. En el rito del bautismo hay diferentes interpretaciones de cómo hacer el bautismo. Porque si bien es un rito para ciertas tradiciones, el bautismo puede ser por aspersión. Para otros el bautismo tiene que ser por inmersión, sí o sí. Especialmente para las tradiciones protestantes, la mayoría de las tradiciones protestantes, y entonces varía eso, digamos, cómo sea la costumbre en cada denominación. Pero entonces el bautismo, ¿de qué es símbolo el bautismo? De mi cambio, de la No, transformación que Dios ha hecho en mí, de un testimonio de lo que yo ahora creo. Correcto. O sea, el bautismo es símbolo del verdadero bautismo. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Del espíritu. Es el bautismo del Espíritu. Y el bautismo de agua es simplemente un símbolo, una ceremonia, que termina siendo una ceremonia también. O sea, pero es un símbolo. Claro, en la iglesia medieval, en la iglesia católica, a los ritos le dan, como decía, un valor sacramental, que dicen que cuando el rito en sí tiene un valor de gracia. O sea, Dios te transmite gracia a través del rito. Y si vos no haces el rito, no tenés la gracia que ese rito te transmite. Por lo tanto, si no haces el rito, te perdés. Porque perdés la gracia divina. Hay un montón de prácticas ahora. Estamos hablando de ritos, ceremonias y luego prácticas que sin querer, o sea, por naturaleza humana las queremos volver rituales. Por ejemplo, en mi país se hacía esto de las peticiones, ¿no? Alguien se inventó los papelitos. Escriban todas las peticiones en un papelito y vamos a orar por el papelito. Luego, entonces, ese papelito es sagrado, hay que quemarlo. Luego, las cenizas no las puedes botar por ahí, tienes que enterrarlas. Luego, alguien se inventó que había que quemar esas cenizas en un altar en el patio de la iglesia. Se quemaban esos papelitos, las oraciones subían al cielo, luego las cenizas se colocaban en una bolsita, se amarraban con un globo y que fueran ascendiendo mientras la gente canta. Claro, entonces, Y si no se hace así, la gente dice, no se tuvo respeto por eso. Una práctica que se salió de control. Lo que pasa que terminó siendo un ritual sacramental. O sea, ¿qué es
cuando nosotros le damos, o sea, los paganos, como no tenían relación con los dioses, porque ellos pensaban que los dioses estaban en otra esfera, entonces los paganos, cuando se relacionaban con el dios, se relacionaban a través de la magia. Y era a través de la magia y a través de los rituales mágicos que ellos recibían el poder de los dioses. Esa manera de ver los ritos pasó a la iglesia cristiana en la iglesia medieval. Entonces se le dio a los rituales, se les dio un poder mágico. Y hay gente que piensa realmente que cuando se bautiza, Sí, algo en el agua hay poder. Sí, sí, Y sí. no, cuando vos te bautizás es simplemente un símbolo, es una ceremonia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios la pidió o no? ¿Jesús la pidió? Sí, Jesús la pidió. En Marcos 16 la Por pidió. eso, Rick. ¿Por qué la pidió? O sea, el bautismo es el primer acto de testimonio que una persona da. La pregunta es, ¿son necesarios los rituales, sí o no? Pues justo cuando dijiste eso estaba pensando, yo pienso que no. O sea, En este sentido, ¿En qué contexto? claro, en el contexto de que si bien Dios lo pidió, no es algo que tienes que hacer. No es condición para la salvación. Correcto. Porque, Ahora, por ejemplo, yo estoy preguntando si son necesarios en general. Bueno, yo digo que, o sea, volviendo a que el sacrificio del cordero era un rito, pienso que ese era necesario hasta el tiempo donde fue necesario y fue establecido yo creo por que Dios. depende necesario para qué. O sea, no es necesario para mi salvación. No, hoy evidentemente. no. Para el pueblo de Ningún Israel rey- en el pasado, No, en ese momento. Sí, no me refiero al ejemplo que estabas dando, sino en general. A los ritos no me parece que son necesarios para salvación, punto. A mi criterio. Correcto, y bueno, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ahora, ¿son necesarios o no? Porque hay gente que se va al otro extremo y dice, entonces los ritos no tienen ninguna y no hagamos ningún rito. Y yo creo que sí son necesarios. O sea, ¿por qué? Porque los ritos te marcan, son recordatorios. Es como, por ejemplo, decir, los ritos de alguna manera te llevan a recordar la historia que vos tenés y te marcan hitos en la historia. Por ejemplo, ¿es bueno celebrarle los cumpleaños a los hijos? Sí. Sí, o sea, porque marcan un antes y un después, ahora sos más grande. ¿Es bueno celebrarle a alguien una ceremonia de graduación? Sí, porque ¿es bueno hacer una fiesta de matrimonio? Sí. Pero hay una diferencia, en mi opinión. Ritual. Y es que, por ejemplo, tú tienes cumpleaños una vez al año. Te gradúas tal vez 3, 4 veces en tu vida. Te casas, se supone 1, 2 veces. Pero cuando haces un ritual semanalmente, para mí pierde el sentido. Correcto. De momento se vuelve ya Una costumbre. Se vuelve algo rutinario y ya no significa nada. Pierde ese sentido. Le terminás dando un valor mágico, que fue lo que pasó con los sacrificios. Los israelitas pensaban que por llevar el cordero al santuario, ellos eran perdonados de los pecados. Y no, eso era un símbolo. No eran perdonados de ningún pecado por eso. Eso era la evidencia de que ellos sí habían creído en el perdón de Dios. Pero no era que, y por eso después ustedes van a ver que los profetas dice, por ejemplo, en Salmo, hay un salmo que ahora me olvidé el número, pero creo que es el 69, no me acuerdo cuál, o 17, no sé. Pero es que lo leí hoy, así que no sé si lo vas a encontrar. No, pero ahí dice, yo no te he pedido, no te he pedido sacrificios. Dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Si yo tuviese hambre, a ti no te lo diría. He venido a hacer tu voluntad como está escrito en el libro, dice. Y dice, tú no me pediste sacrificios, no me pediste nada de eso. Y después, por ejemplo, Isaías también dice, cuando yo les pedí, yo lo que les pedí es un corazón contrito. O sea, son símbolos los rituales que no son necesarios para la salvación, pero sí pueden ser necesarios para recordarme una realidad espiritual, real. Por una realidad espiritual. Por eso el bautismo, hay dos cosas. ¿Qué no es el bautismo? El bautismo simplemente es un acto de testificación en el cual yo digo, amo a Cristo. Alguien pregunta, ¿se puede bautizar más de una vez? Y como es un testimonio, yo creo que no sí. es necesario. Claro, pero entonces se lee, O sea, el versículo de la Biblia dice un bautismo. Entonces dicen, no, la Biblia dice solamente un bautismo una vez. No, la Biblia no está hablando una vez. Está hablando de calidad eso. Y el bautismo, o sea, si yo quiero volver a hacerlo, porque es una celebración el bautismo, es la celebración del perdón de Dios, es la celebración de la renovación de Dios. Entonces, por ejemplo, los eseños se bautizaban todos los días, si podríamos decir, y de ahí se cree que el ritual del bautismo, Juan el Bautista lo saca de los eseños, o sea, porque de algún lado lo tuvo que sacar, porque no fue que lo inventó él. O sea, eso ya venía de los rituales que tenían los judíos
en el Antiguo Testamento. Jesús dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condición para la salvación no es el bautismo, es el creer. El que cree, dice Jesús, Y profesa su fe. claro, como consecuencia no va a tener problema de dar un testimonio público. Pero el que no cree no va a dar ningún testimonio público porque no tiene fe. O sea, no, entonces, Y ahí también es donde se aclara también que el ritual del bautismo, si bien Dios lo estableció, no es necesario, porque hay personas que no pueden meterse en agua. O sea, hay personas que, por ejemplo, nunca se bautizaron y están se están muriendo en una cama de hospital y no los vas a bautizar. O sea, que creen en Jesús, pero no los puedes bautizar ahí. O sea, para mí eso también hace una diferencia entre la importancia, no la importancia, pero bueno, sí, porque esa fue la pregunta tuya, si es necesario. La necesidad de un ritual no necesariamente todo el tiempo. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo un ritual deja de ser necesario? Cuando ya es abolido, cuando cumple su Y propósito Ajá. como símbolo de señalar hacia algo. Por Ajá. ejemplo, en el caso de la muerte de Cristo ya no es necesario más el sacrificio de los corderos. Correcto. Ahora, puede ser que, por ejemplo, haya otro criterio para determinar ya este ritual no lo vamos a seguir haciendo. No sé, No sé, tal vez cuando Yo ya creo tiene que sentido, exacto, cuando ya pierde el sentido, ya no es necesario. ya no es necesario porque ya se lo pisoteó al ritual. Ya se lo pisoteó. Y eso lo vamos a ver ahora en la Biblia. ¿Por qué? Alguna cosa que no es el bautismo. El bautismo no es, si bien lo hacemos para entrar a las denominaciones, no es un símbolo para entrar a una denominación. Eso bueno. no está claro eso en la iglesia cristiana porque nosotros usamos el bautismo como dos razones. Una es se bautizó, entró a la iglesia. Y es verdad, el que se bautiza entra a la iglesia universal de Dios, pero no entra a una denominación. Correcto. Pastor, yo quiero aprender algo también aparte viéndome un poco atrás en el tema. Cuando aprendí acerca del bautismo fue de la siguiente manera. Jesús fue al desierto para ser tentado, pero él no fue allá sin antes bautizarse. Se bautizó para tener, ojo, de acuerdo a lo que nos enseñan, para tener al Espíritu Santo para poder atravesar las tentaciones del desierto. Entonces él llega, lo bautizan, recibe el Espíritu Santo y ahora con el Espíritu Santo tú vas a poder vencer el desierto de tu vida. Y es una de las grandes prédicas teológicas que hay y de las grandes invitaciones al bautismo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es que no, el bautismo del Espíritu Santo, Jesús lo tuvo desde que nació. O sea, lo tuvo desde que nació. Entonces, ¿qué recibió en el bautismo Jesús? Recibió el Espíritu. Sí, confirmación. Para los demás. No, pero recibió algo más, que también eso no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque una cosa es el fruto del Espíritu y otra cosa son los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es el carácter de Cristo, justamente los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero después están los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu es el mismo para todos. Pero los dones del Espíritu son dados ¿para qué? La edificación de la iglesia. Ajá, y especialmente para y cómo se edifica la iglesia en la misión. O sea, son dados para cumplir la misión. O sea, ante las dificultades que genera la misión, se me da el don del Espíritu para poder cumplir esa misión. Entonces, cuando Jesús es bautizado, Jesús comienza su ministerio. Entonces, él recibe en el bautismo, no el bautismo que es el bautismo que me da el fruto del Espíritu, sino que recibe el bautismo de los dones del Espíritu para capacitarlo para la misión que tenía. Si Jesús hubiera tenido las tentaciones antes del bautismo, las hubiera soportado de la misma manera que lo hizo después del bautismo. Nada más que él estaba con el bautismo, ahí sí estaba comenzando su ministerio, y para comenzar su ministerio tenía que ser capacitado por el Espíritu Santo de una manera que no había sido capacitado antes. Aparte de que también en el caso de Jesús, cuando llega donde Juan y Juan le dice que no lo va a bautizar. ¿Para testimonio? Eso le dice, no es porque yo lo necesito, es para testimonio, es para dar un ejemplo. Para dar ejemplo a todos. Pero no dar un ejemplo para, como tú decías, para poder estar preparado para la... En realidad nadie necesita el bautismo del agua. Claro. Nadie lo necesita porque es un simbolismo. Y es un testimonio, o sea, es una celebración de la relación que tengo con Dios. Pero si no lo hago, la relación con Dios no desaparece. Correcto. La relación de Dios sigue. Ahora, es lindo hacerlo porque el que está con Cristo no puede quedarse callado. Pero vuelvo a repetir, vamos a lo que estaba hablando.
quiero aclarar que el bautismo no es la entrada a una denominación, sino que es el testimonio de que acepté a Cristo. Ese es el bautismo. Y entro a la Iglesia Universal de Dios, que está compuesta por todos los sinceros que se han entregado a Cristo, pero no por una denominación específica. Correcto. ¿Ok? Entonces, eso primero hay que aclarar eso. Segundo, ¿quién puede decir, y ahí viene algo muy adventista, y voy a enseñar esto porque creo que es bueno que lo tengamos claro, ¿quién puede decir quién se bautiza o no? Entonces, cada denominación ha tomado ciertas decisiones para trabajar en orden. En la Iglesia Adventista se determinó que el que determina quién se bautiza o no es un pastor ordenado. O sea, un pastor que la Iglesia reconoce como que tiene un llamado de Dios. Pero los pastores ordenados dentro de la Iglesia Adventista no pueden decir quién se bautiza o no. La gran confusión en la Iglesia Adventista, y creo, no sé si pasa en otras denominaciones, es que hay juntas de iglesia que piensan que ellos tienen la capacidad de decir quién se bautiza o no. O sea, que los líderes de la iglesia son los que deciden. Claro, dicen la junta de iglesia, traigan el nombre de esta persona que se va a bautizar para que la analicemos. No, para eso están los pastores ordenados y para eso la organización le reconoce una autoridad al pastor ordenado por medio de su ordenación para que el pastor decida quién se bautiza o no. Y no, la iglesia sí decide algo. La iglesia local decide si quiere la persona que se bautiza como miembro de esa iglesia. Por ejemplo, una junta local dice, nosotros no queremos que Juan de los Palotes sea miembro de nuestra iglesia. ¿Está bien? Ahora, yo como pastor la bautizo. La meto, o sea, la bautizo y si la registran, y si no la registran, no la registran, pero esa persona pidió bautizarse y yo la bautizo. Generalmente, cuando una iglesia local no quiere recibirla, ese nombre va a la conferencia o a la asociación. Y ahí está. En una iglesia general que hay en la asociación, en la conferencia. Pero vuelvo a repetir, las juntas que piensan que los nombres de los que se bautizan tienen que pasar por la junta para revisar si se le permiten bautizarse o no, están equivocadas esas juntas. O sea, claro, esas juntas pueden decir, no queremos que se bautice en nuestro bautisterio de la iglesia. Bueno, entonces el pastor se va a un río y la bautiza en un río, en una pileta Pelopincho, perdón, esa es la marca de las piletas de lona en Argentina. La bautiza en una piscina, en una casa, pero la autoridad de decidir está en el pastor. Sin embargo, bíblicamente, la autoridad de decidir quién se bautiza o no está en el que se bautiza, no en el que bautiza. Claro, la teología bíblica, y vamos a la teología bíblica, esto estamos hablando de costumbres ahora, pero en la teología bíblica los anabaptistas en ese sentido tenían la mejor teología, porque en el anabaptista el que oficiaba el bautismo podía ser cualquier miembro de iglesia, los anabaptistas. O sea, por supuesto, un bautismo, digamos, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, tiene que haber testigos. Y por eso nosotros después la iglesia medieval le puso, hay alguien que tiene que oficiar. No, hay alguien que tiene que ser testigo. No es que tiene que oficiar. Después parece que el que ofició se transformó el testigo se transformó en oficiarlo. Y entonces, ¿por qué? Porque también en la iglesia medieval, como le daban poder sacramental al bautismo, o sea, vos cuando te bautizás en la iglesia medieval o en la iglesia católica, el agua tiene poder. Y también el sacerdote tiene poder. Así no creemos en la iglesia protestante. No creemos que eso sea teología bíblica, sino que es teología medieval, basada en las costumbres griegas y basada en las costumbres, sí, especialmente en las costumbres griegas. Entonces, el bautismo tenemos que tener claro eso. Que una junta no decide quién se bautiza o no. Una junta solamente decide si quiere que esa persona sea miembro de su iglesia local o no. Y yo creo que es tiempo de que empecemos a hacer esa separación en la iglesia, porque yo recuerdo cuando yo era maestro antes y había semanas de oración y había muchachos que se querían bautizar, que no eran ni adventistas, rápido querían, no, es que si te bautizas tienes que venir a la iglesia. Y entonces era como que, y las personas no tenían eso en la mente, como que mi bautismo, yo no me quiero bautizar porque quiero entrar a una denominación específica. ¿Qué prohíben en tu religión? Sí, no, entonces, y veía el semblante de los muchachos como de confusión. Y es cierto lo que estamos diciendo, o sea, las dos cosas tienen que estar separadas. Ojo, la persona que se bautiza tiene que saber, a mi criterio, de que va a formar parte de la iglesia, claro, pero no de la denominación necesariamente. Por supuesto, a mí
Me encanta que sean parte de mi denominación y que digan, yo quiero ser adventista. Pero yo no lo puedo poner eso como condición. No lo puedo poner como... Porque eso no simboliza el bautismo. Es más, hay personas también que vienen de otras denominaciones en las cuales se bautizaron y se entregaron a Cristo, y cuando vienen a nuestra denominación hay muchas personas que le exigen Volver a bautizarse. Cosa que la Iglesia Adventista no aprueba eso. O sea, en el sentido que la Iglesia Adventista acepta que el bautismo anterior de una persona... Es más, hay personas que piensan que, también equivocado el concepto, de que porque no se bautizaron en nuestra iglesia, están perdidos. Oh, wow. Está re mal. Eso es teología pagana, es teología que no es bíblico eso, no es bíblico. Pero, ojo, discutí con alguien de esto y las personas se ponen mal porque dicen no. Claro. Y eso también es teología medieval. La iglesia medieval enseñaba que en la iglesia el que no pertenecía a la denominación estaba perdido. Hay 3 puntos que siempre veo yo que convergen en estos temas de llevarlos a la iglesia. Es lo lógico, lo teológico y lo relacional. Y en este concepto del bautismo, por ejemplo, a nivel lógico, de organización y eso, veo por qué se le entrega, digamos, la autoridad a un pastor para decidir quién se bautiza y no. A nivel teológico no veo nada que les entregue, pero a nivel relacional, que trato con hombres, pues las personas dicen, bueno, para recibir a Cristo solo cree en Él, pero para asistir a mi iglesia, allá nos ponemos la falda larga, los hombres se ponen camisa blanca, se ponen corbata y volvemos a este montón de prácticas y cosas que tenemos como sociedades, como culturas, y nos empezamos a independizar. ¿Y qué ve Dios? ¿Hasta dónde nos permite nosotros esas segregaciones relacionales que hacemos? Ya, de que casi que los puertorriqueños piensan de una manera, los colombianos de otra, y tratamos todos de estar en un mismo evangelio. Qué complicado. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta, por la cual soy pastor adventista, es que cuando nació la iglesia adventista, el movimiento adventista, y cuando se organizaron como denominación, ellos pusieron solamente, había que, para bautizarse, lo único que se pedía era aceptar a Cristo como Salvador personal y estar dispuesto a que el Espíritu Santo ponga la ley en mi corazón, la ley de Dios en mi corazón. Esas fueron las 2 cosas que pidieron. Y se discutió tanto ese día que se fundó la iglesia, se discutió porque pensaban que eso era demasiado incluso. Que solamente había que pedir aceptar a Cristo y listo. Y así una persona era adventista. Con el paso del tiempo, se le fue agregando una cosita, se le fue agregando otra. Dios me permitió hacer un estudio sobre esto. Y entonces pude leer, por ejemplo, la revista Ministerio, que se fundó en 1928, comenzó a editarse. Y cuando se mandaban los misioneros a diferentes partes, los administradores de la Asociación General estaban un poco preocupados porque los misioneros empezaron a exigirle a los que se bautizaba que desde ahora tenían que venir con zapatos a la iglesia, que tenían que comer con tenedores en vez de con palitos. Se les empezó a exigir corbata y entonces la Asociación General protestó con respecto a eso y dice, no, el bautismo no podemos cargar a la gente con cosas más de las que estipulamos cuando nació el movimiento. Cosas de hombres. Correcto. Y bueno, al final volvieron para atrás, pero al final siempre hay gente que empieza a querer de vuelta, a querer controlar todas las situaciones. Bueno, y ahora llegamos a un punto que a la persona que se bautiza le exigimos que acepte 28 doctrinas, que es totalmente antibíblico hacer algo así con el bautismo. O sea, porque al final lo estamos haciendo denominacional al bautismo cuando Jesús dijo que es la aceptación de una persona, y sí, yo creo que hay que aceptar algo, que cuando yo doy testimonio de Cristo es porque estoy permitiendo que Cristo viva en mi vida y que eso se refleje en amor hacia los demás. Esa es la identificación del cristiano. Lo otro lo hemos creado los seres humanos para crear divisiones y distinguirme de una denominación cristiana a otra, y con eso de alguna manera, inconscientemente, nos permite la posibilidad de competir con la otra denominación. Claro. Y decirle a la otra denominación, estás equivocada. Cuando todas las denominaciones nacieron con un propósito y todas las denominaciones, inclusive la adventista, nació equivocada. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, otro de los principios del adventismo, y por eso soy pastor adventista, lastimosamente no muchos creen así ya en el adventismo, pero en el adventismo otro de los principios es que se cree que la verdad es progresiva.
Por lo tanto, yo hoy puedo decir, la costumbre que teníamos hace 20 años no está bien y no está de acuerdo a la Biblia. Cambiemos. Y la cambiamos y seguimos siendo adventistas, porque justamente eso es adventismo. Pero no, hubo un grupo de personas, inconscientemente, no se ha hecho a propósito eso, pero lo que pasa es que la presión cultural, del cristianismo cultural, nos presiona. Y entonces ahora ser adventista significa mucho más que lo que realmente el principio que simbolizaba cuando realmente nacimos como movimiento. Yo creo que sí tiene que haber, en cada denominación tendría que haber declaración de principios. Los principios no varían. Todo lo demás puede variar, pero los principios no varían. Por ejemplo, hay un principio que el que es cristiano debe reflejar a Cristo. Amén. Ese principio no varía. Amén. No importa lo que creas y eso, pero si reflejas a Cristo es suficiente para que seas cristiano. Amén. Después tu manera de interpretar la Biblia puede ser de una manera, pero generalmente el interpretar mal la Biblia no me lleva a reflejar a Cristo. No sé si me explico. Y por eso reflejar a Cristo es lo principal. Ese sí es un principio fundamental, dogmático, que no podría cambiarse. Pero nosotros hemos cambiado ese principio fundamental y dogmático para decir, no, se puede bautizar a alguien que cree en 28 doctrinas, pero no importa si no refleja a Cristo. O sea, no importa. Si no quiere reflejar a Cristo, no importa. O sea, lo importante es que crea como nosotros creemos. Parece muy... Es más, yo sé que mucha gente puede estar escuchando ahora y puede sentirse amenazada porque estoy pateando algo que parece que ha sido muy bien hecho por mucho tiempo y resulta que estaba mal hecho. Y pregunta que te hago, cuando tenemos esa actitud, ¿no se convierte eso en un tipo de ritual? Correcto, sí, si correcto. Pierdes tu identidad incluso. Degenera en un ritual falso, no en un ritual. Y por eso hay gente que, por ejemplo, también no entiende lo que es adventismo. Algún día voy a hacer una serie sobre adventismo en la iglesia. Entonces dice, hoy descubrí una doctrina nueva en la iglesia, en la Biblia. Como es diferente... La 30, la 29 y la 30. No, como que sería la 29, suponete. Sí. Entonces, como ya no pienso igual que pensaba hace 2 semanas, tengo que hacer otra iglesia, o sea, tengo que irme a otra denominación donde crean eso. Es que las denominaciones, lastimosamente, hemos degenerado en identificarnos por doctrinas. Justamente eso fue el genio del movimiento adventista, que el movimiento adventista se diferenció de todas las otras denominaciones porque dijeron no nos vamos a identificar por un credo, nos vamos a identificar por quién seguimos, por seguir a Cristo. Pastor, yo vi, atestigué el daño más grande en cuanto al bautismo una vez, y es de un amigo, imagínate, un amigo mío, pastor, cuando fue a bautizar, tenía que bautizar como 8 personas, y en la iglesia donde estábamos, él empezó, bueno, aceptas esto, aceptas lo otro, y levantaban la mano. Luego uno por uno la pileta. Y él decía, bueno, para testimonio, tal, y finalizaba. Si alguien tiene algo que impida que él sea bautizado, que hable ahora o calle para siempre. ¿En serio? Y yo trataba de hacerle caras a él, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? No, y aparte son las costumbres que se van metiendo. Y la gente no decía nada y decían amén duro, como que no hay nadie que dijera nada. Entonces ahí sí los bautizaba. Cuando él se bajó de allá le dijo, viejo, pastor, ¿qué pasó? O sea, esto no está en ninguna parte. ¿Qué estás diciendo ahí al frente? Y dice, no sé qué me pasó. Empecé a decir... Claro, lo confundió con una ceremonia de boda. Y se queda eso ahí en la mente de los hermanos, se queda en la mente de los más chiquititos. Y vamos creciendo y el día que eso no lo dicen, no lo bautizaron como era. O creces tú de que hay cosas que tú puedes decir para que alguien no sea bautizado e impedirlo. Bueno, ahora la pregunta es... y acá viene otro tema, no sé si vamos a tener tiempo, no sé cuánto vamos, pero... Faltan como 20 minutos. Sí, tenemos que analizar otros temas todavía, pero vamos, el bautismo en el Nuevo Testamento reemplaza a algo. ¿A qué reemplaza? ¿A la muerte del corderito? No. Vamos a leer Colosenses 2, 11 y 12. O sea, no está explícitamente en la Biblia, pero a todo cristiano, o sea, que viene de la tradición judía, nosotros somos judíos cristianos, va a decir, o sea, te va a decir por estos versículos a qué reemplaza el bautismo. Colosenses 2, 11 y 12.
¿Lo lees? Adelante, sí, pastor. ¿Yo? Tú. Ok. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Muy bien, entonces, La circuncisión fue lo que reemplazó. la circuncisión fue lo que reemplazó, o sea, el bautismo reemplazó a la circuncisión. Ujú. Ahora es interesante, ¿qué era la circuncisión? ¿Era un ritual o era Un ritual totalmente. un ritual? Rito. Y Ahora- tenía que hacerse en el momento que Ah, era y muy bien. fue mandado por Dios. Ritual. Es un ritual. Y vamos a leer, fíjense, y para que vean cómo leían la Biblia, esto nos va a enseñar a cómo leían la Biblia los apóstoles. Vamos a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Mi Biblia aquí de adorno. Cuando Dios le pide a Abraham, versículos 11 al 14, Dios le pide a Abraham el ritual de la circuncisión. ¿Quién lo va a Sí, leer? yo. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Muy bien, entonces fíjense que acá dice que la circuncisión era un pacto ¿qué? Perpetuo. Perpetuo. Y sin embargo en el Nuevo Testamento la cambian. Pastor, y el versículo 14. Bueno, ¿qué dice? Ya quiero mirar algo aquí porque... y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Muy bien, entonces a lo que voy es lo siguiente. Los apóstoles cambian la circuncisión. Y la circuncisión decía que era pacto ¿cómo? Perpetuo. Perpetuo. Entonces, ¿qué autoridad tenían los apóstoles para cambiar un ritual? ¿En qué se basaron para cambiar un ritual? Entonces tenemos que entender ahora por qué el ritual. La pregunta es, la circuncisión. ¿Por qué Dios pide que este ritual sea un ritual tan extraño? O sea, nosotros ya lo aceptamos, pero Te quita hasta, una uña, yo qué sé. hasta ahora sigue siendo algo muy extraño decir, ¿por qué Dios pide que justamente se circuncide el órgano sexual masculino? No, yo escuché a alguien comentar algo de esto y me hizo mucho sentido. No sé si es Sí. lo que tú ibas a mencionar. Creo que me lo escuchaste a mí. No, fue de otro pastor, un pastor americano. Ah, sí. Esto tiene que ver con Abraham y con Ismael. Ah, no, entonces a ver, yo tengo Ok. que aprender eso. Él dice que Dios le había, esto fue lo que escuché, me hizo mucho sentido. Dios había ya prometido a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo ellos. Pero al desconfiar de la promesa de Dios y a tener a Agar, Abraham confió en su en su virilidad, no en Dios. Entonces Dios hace un rito, que tal vez también está acompañado de una ceremonia, para mostrar que tu virilidad no es lo que va a ser mi pacto que se vaya a cumplir. Y eso lo vas a recordar a través de la circuncisión por todas las edades. Yo soy el que voy a proveer, no tu virilidad. Me hizo mucho sentido. Obviamente él tiene muchas más cosas que Yo añadir no- a eso, pero Bueno, yo creo que muchos entonces se habrán preguntado, porque esto, lo que voy a comentar ahora, no es que lo escuchaste, cuando te dije lo escuchaste de mí, no es, puede ser que alguna vez lo podrían haber escuchado de mí, pero esto me lo hizo ver Amelia. O sea, un día, porque estábamos diciendo, ¿por qué esto tan raro? claro. Y entonces Amelia me hizo ver algo que Ujú. yo no había visto y que me hizo mucho sentido. ¿Cómo adoraban a los dioses paganos los paganos? ¿Cómo lo adoraban? Ritos sexuales. Con ritos sexuales. Entonces, ¿qué pasaba? Para adorar a un dios pagano, eso generalmente era el rito, yo tenía que tener una relación sexual con una prostituta sagrada, una sacerdotisa. Entonces el israelita, si tenía que adorar un dios, cuando adoraba a un dios, en el último, antes de hacer eso, se veía en su propio órgano sexual masculino el pacto perpetuo que Dios había tenido y que estaba violando ese pacto adorando
adorando a otro. A mí me hizo un sentido, Sí. esto no parece en ningún, Sí. pero por eso me hizo ver esto Amelia y nunca lo había pensado y ella tampoco. Fue en ese momento y creo que es real eso. También lo que no había escuchado, lo que vos decís, que me hace mucho sentido también. Entonces, digamos, sea cual fuera la situación, Dios tenía un propósito por el cual lo hacía de esa manera. Y tenía que ver con las costumbres que se estaban realizando allí. Y entonces, como la relación sexual era la manera de adorar a otros, entonces Dios pone una última bandera roja como diciendo, cuando lo vayas, quiero que te acuerdes que vos sos, o sea, me has elegido a mí, no has elegido un Dios ajeno. Es tan serio que cuando Moisés iba de vuelta a Egipto a libertar al pueblo, iba con sus hijos, dice que se le apareció un ángel que lo iba a matar. Y su esposa circuncidó a sus hijos y por eso fue que el ángel se retiró. O sea, qué serio es esto, ¿no? O sea, qué serio fue este aspecto y qué serio en nosotros si el bautismo reemplaza esto, cuán serio todavía es el bautismo hoy en día. Sí, ahora yo lo que veo que es serio y no es serio. O sea, porque le damos o sea, en ciertos contextos es muy serio. Pero pasa el tiempo y vemos que los apóstolos vieron que la circuncisión perdió el sentido y ya los israelitas pensaban que eran judíos simplemente por circuncidarse y estuvieron dispuestos a cambiarlo. O sea, porque era un rito simplemente. Era algo que simbolizaba algo, pero no era que por circuncidarte Dios te daba un poder especial por circuncidarte o una protección especial por circuncidarte. ¿Querías hablar? Sí, que pienso también que ¿por qué ya no se circuncida en el Nuevo Testamento? No sé. Pero tal vez ya el adorar a un Dios falso no involucraba necesariamente un acto sexual con una prostituta. Ya entonces perdía ese significado, si hubiera sido ese la razón. Perdía ya ese significado, eso ya, viste, ya no... Bueno, nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero ahora, como Cristo era el centro, y los que no aceptaban a Cristo no querían que Cristo sea la revelación de Dios, ya no ningún ritual tenía sentido si no me llevaba a Cristo. Ahora, fíjense, supónganse que nosotros somos parte de la iglesia primitiva o apostólica, nos convertimos, somos judíos circuncidados, y ahora viene Pablo y dice, la circuncisión a los gentiles no. Yo me enojo. Ajá, ¿te enojas? ¿Por qué te enojas? Sí, puede haber dos cosas. Uno, que a mí sí me obligaron y a estos no. Una, Bueno, hay gente que ha dado esa excusa. Ajá. Otra sería como que, no, yo la verdad creo en que, como decía acá, para ser parte del pueblo había que tenerlo. Y si quieres ser parte del pueblo y es perpetuo, pues entraría ahí. Ahora, no lo quitaría, pero diría, bueno, los que no lo quieran tener, pues allá ellos. No, bueno, no, porque no, eso fue lo que decidió la iglesia. Pero fíjense, cuando la iglesia decidió que el que quiere circuncidarse, que se circuncide, hubo gente que dijo, no, esto está mal. Y tenían base bíblica, entre comillas, con la letra bíblica, podían decir, esta gente está en contra del Antiguo Testamento, está en contra de lo que Dios dijo que era pacto perpetuo. Ahora, perdón. Sí. ¿Por qué quiero? Esto nos muestra que leer la Biblia por la letra no es suficiente. No es suficiente leer la Biblia por la letra. Porque entonces quizás si hubiéramos leído por la letra, si la seguimos leyendo por la letra, no hubiéramos estado en la iglesia apostólica nunca. ¿Qué ibas a decir? No, que también... ¿qué iba a decir? Que también el pensar como judío, qué injusto, que los gentiles no se van a circuncidar, tal vez también no entendían que ya la circuncisión era más para el pueblo hebreo, para el judío. Pero ahora con Cristo es todos. Ya no es una marca que identifica a un grupo. Ahora la marca es Jesús. Eso es lo que nos identifica. Ya no es la circuncisión. Pero la gente que no entendía que ahora es Jesús el que nos identifica, no la circuncisión, seguramente airados porque ya, o sea, ¿cómo no nos vamos a identificar con esto que por tantos años, volviendo a tu punto anteriormente, que ahora también descubrimos una nueva revelación que el Espíritu nos revela y la gente piensa, no, pero ya entonces vamos a hacer algo diferente. Y ahí se molestan y te hacen la guerra. No, y al final termina dividiendo, o sea, terminan quedándose justo lo que pasó, sin avanzar y se quedan, justamente por eso que quería traer este ejemplo, porque el hecho de que la verdad sea progresiva
nos ponen un problema muy grande. Las prácticas terminan... Nos ponen un problema muy grande porque el ser humano tiende a estancarse en sus costumbres. Y cuando se la cambia, aunque sea un poco... Sí. Claro, y es más, Esa incomodidad. pero vos fíjate, el que defendía la circuncisión podría decir, el mundo está entrando a la iglesia porque están cambiando Ujú. lo que la Biblia dijo. Es más, en esa época no había Nuevo Testamento, o sea que la Biblia no tenía ninguna prueba para decir que la circuncisión quedaba fuera. Solamente por ahí decía en Ezequiel, circuncídense el corazón. Y entonces los apóstoles entendieron el espíritu de los profetas, como Jesús lo entendió, y estuvieron dispuestos con toda autoridad a cambiar ese ritual. O anularlo, Llegar al dejarlo... momento de anulación. Sí, no, y yo creo que lo mismo pasó con las fiestas, ¿no? Que era también un ritual y esto, no sé, por ejemplo, el que quiere hoy circuncidarse porque siente también que es una señal, Perfecto. no hay ningún problema, puede hacerlo, Ajá. pero tienes que recordar que ya, o sea, no tiene el ritual, y es lo que tú decías al principio, el ritual no tiene ningún poder Es que sobrenatural ninguno. sí, hasta que no lleguemos a la conclusión, que a eso va todo lo que Dios preparó en el Antiguo Testamento, de que Cristo es el centro de todo y que Cristo apunta a todo. Correcto. O sea, Cristo es el símbolo de todo. Y entonces todo pierde. Una vez que tengo a Cristo, es lo que muchas veces yo decía, no muchas veces, una vez dije, por ejemplo, acá tengo una foto mía y de Amelia, Ujú. ¿no? Yo les puedo, ustedes ahora me conocen, nos conocen, pero ustedes pueden tener una foto. Yo les mando una foto para que conozcan a mi esposa o para que nos conozcan a los dos, se las mando por correo. Y ustedes dicen, por una foto, ¿me conocen? ¿Sí o no? Sí, me conocen, me ven mi apariencia. Te distingo. Pero no se pueden relacionar conmigo a través de una foto. Los rituales son fotos que nos recuerdan. Es como las fotos que tenemos colgadas en la casa, que nos gusta tenerla, pero no nos relacionamos con fotos. Nos relacionamos con Dios. Y si tengo que elegir entre una foto y la persona, me relaciono con la persona, no con la foto. Y puedes dejar de tener una foto y estar en relación. Correcto, O sea, correcto. la No, foto y no no, es- no no es afecta a tu Exacto. relación Correcto. el dejar de tener una foto. Mm. Pero nosotros en la iglesia cristiana hemos hecho que las fotos Claro. sean lo más importante. Las imágenes sean lo más importante. Y entonces creemos que si no tenemos la foto no podemos tener relación. Es totalmente equivocado. Y entonces hemos hecho de la iglesia un fin en sí mismo. Cuando la iglesia, los rituales y todo, tienen que ser un medio que nos lleven a Cristo. Y si tenemos a Cristo, nada de lo otro es necesario. O sea, en otras palabras, esto es lo que procesó mi mente. Le hemos dado a la iglesia el poder que solo Cristo tiene. Exacto. Mm. Y a los rituales, Tremendo. es tremendo esto. O sea, y esto incomoda mucho, porque nos saca los rituales, Sí, como claro. son siempre lo mismo, y a los seres humanos no nos gusta el cambio, entonces nos da seguridad el ritual. Mm. Y nos da seguridad más, imagínate, un ritual qué bueno que es. Si cada 3 meses, o sea, yo le pego 3 cachetadas a mi esposa por día, pero cada 3 meses puedo tomar una Santa Cena que me perdona todos los pecados, un pan que me como, Ah, que- 5 al día, entonces, por eso, Sí, sí, y sí, eso sí. es lo que hace, cuando el ritual se transforma en un fin en sí mismo, Mm. termina llevándonos a la corrupción. Sí, y la hubo, cuando entonces Claro. ya pagaban las indulgencias Correcto. para cometer pecados en el futuro. Sí. Wow. O sea, Y todavía seguimos atados a los rituales. Y vamos, por ejemplo, al ritual de la Santa Cena. Fíjense lo mismo. Ya Vamos, quedan como 5 minutos solo para que sí, bueno. Mateo 26, 26 al 28. Mateo 26, 26 al 28. ¿lo encuentro primero? 26, 27. 26 al 28. Ujú. Sí, ¿qué dice? Adelante, pastor. Mateo 26, 26. Al 28. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Muy bien, entonces fíjense, acá nosotros no vamos a tener mucho problema con esto. Pero en la iglesia de la Edad Media, basándose en la Biblia, decían el pan de la Santa Cena no es que simboliza el cuerpo de Cristo, sino que es el cuerpo de La Cristo. transustanciación. Transustanciación se llamaba ¿Eso eso. es lo que dijo Jesús? Claro,
claro, no solamente está escrito en la Biblia, sino que lo dijo Jesús. Y el que no hace eso está yendo en contra de Jesús. Y entonces, cuando surge el protestantismo, se empezó a dividir el protestantismo a raíz también de esto, cómo Lutero creía, cómo Zwingli creía, y se empezaron a dividir porque decían, no, unos decían, es el cuerpo de Cristo, otros decían, no, es símbolo del cuerpo de Cristo. Aferrándose a la letra, le daban al ritual un valor, una interpretación que yo tampoco, por supuesto, al católico o al luterano no le puedes decir que no es así, porque así lo interpretan y ellos piensan. Yo no creo que sea así. Basándome en toda la Biblia, vemos que los rituales, los profetas se les llamaba iconoclastas, porque a los rituales, los profetas siempre le decían al pueblo, han puesto al ritual como si fuera un fin en sí mismo, y el ritual no sirve para nada. El profeta decía, ¿cuándo? Hablando en el nombre de Dios, decía, ¿cuándo les pedí sacrificios yo? Yo lo que quiero es un corazón contrito y entregado a mí. Yo quiero que hagan bien a la viuda, al huérfano, y no que estén ayunando, no que estén haciendo todos esos rituales, pensando que por esos rituales ustedes reciben poder mío. Entonces, por ejemplo, en la Santa Cena hemos hecho el ritual, por ejemplo, que siempre lo nombramos, el mantel antes de la Santa Cena, que todos tienen que estar vestidos de blanco. Eso es ceremonia. Sí, pero es que lo hemos hecho ritual, Sí, porque se transforma. Si no lo haces, Sí, está mal. La diaconisa se equivoca, se siente re mal. Sí. Cuando no lo dobla como pero es, al mostrar que, por ejemplo, si alguien viene, está en contra de Dios, ya le estoy dando un valor sacramental a eso que no tiene en la Biblia. No tiene en la Biblia. Y más aún, en el caso de la Santa Cena, vamos a los extremos también. Por ejemplo, si el pan no lo hace la señora que lo ha hecho por los últimos 15 años, o si ahora se compra el pan, o no es la copita con el jugo de Welch, ahora es una copita que ya viene. Eso no se puede hacer porque tiene que ser, le damos ese valor ritual. Y le damos un valor también de compungimiento, o sea, estamos todos así. Pero somos libres, somos libres de consagrar algo. ¿Cómo? Somos libres dentro del ser cristiano de consagrar algo. Por ejemplo, en la mesa de mi casa, nadie puede venir a tomar unos zapatos y ponerlo encima. O sea, de la mesa de mi casa. Yo no me gusta ver. ¿Vos dedicás algo? Está dedicado por mí a eso. ¿A qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, en sí, que nuestras hermanas tengan eso cubierto de blanco, que lo desdoblen como ellas lo desdoblan, que se haga en el orden de la ceremonia como es bonita, no lo veo yo como algo malo en sí, No, claro. sino que lo veo como una práctica que si no le tenemos cuidado, se va transformando en nuestro corazón y en nuestra mente como un rito. Como un rito que en realidad no estaba establecido. El problema es cuando nosotros pensamos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pastor en una iglesia de campo, íbamos y hacíamos la Santa Cena con los jóvenes en la casa de una gente del campo. Ujú. Pero no había ni mantel, Sí, no había ni copa, es necesario. no había ni... No había, estábamos con jeans, con zapatos, Ujú. y hacíamos... Y hay gente que ve eso y dice, irreverencia. No. Por ejemplo, yo lo veo como que no se debe. Pero tampoco voy a condenar a los que le ponen la mesa y eso y para hacen mí el esa es la ordenado. diferencia. Correcto, La diferencia no correcto. es- Es saber la diferencia, en que eso no es un rito en sí, eso es una práctica. Y una práctica que cuando nosotros la hacemos delante del Señor y se la consagramos a Él, la hacemos con orden y de la mejor manera. Correcto, Ya, correcto. como cantar un especial en la iglesia. Ya, es una práctica que yo le ofrezco al Señor, tener un himno para Él y trato de hacerlo de la mejor manera y con la reverencia que yo le quiera ofrecer al Señor y vea que puede ser acepta. O sea, como yo entiendo reverencia. Ujú, como entiendes, reverencia en cuanto a tu contexto cultural y todo, porque imagínate tambores o lo que sea, todo eso depende de la gente. Pero pastor, en cuanto al tiempo de la Santa Cena, el Señor también dejó, por ejemplo, en Corintios, cuando Él dice, y habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo, tomad, comed esto, tal, esto haced en memoria de mí y hacedlo en cuantas veces podáis. Ujú. Ujú. En cuanto a la Santa Cena, sí tiene una perpetuidad y Él nos dice, nos promete también en Mateo, que Él no la va a volver a beber hasta que esté con nosotros. Es algo que Él le gustaría hacer con nosotros cuando estemos con Él en la Tierra Nueva. Es algo que cuando veíamos ahorita al principio que usted decía, pastor, que hay cosas que si uno quiere, pues no las hace, ya, o que no son No, necesarias. él estaba diciendo que con la repetición pueden perder. No, sí, pierde pueden- el sentido. Ya, Y no vale de nada vale que lo hagas si perdiste el sentido. sí, por lo menos yo una vez un mormón. Es más, es peor.
Claro, Sí. Si lo haces sin sentido es claro. peor que, Un mormón, que no los hacerlo. mormones la hacen todos los días de reposo de ellos. Todos los días de reposo, o sea, todos los domingos. Y me preguntaban, ¿ustedes no la hacen todos los domingos? ¿Están mal? Y yo, no, nosotros la hacemos cada 3 meses, o a veces cada 6 meses, o hay gente que la toma una vez al mes porque está viajando y resulta que ahí le tocó Santa Cena. Y me dice, no, eso está mal, ustedes tienen que hacer eso cuantas veces puedan. Y le explicaba yo lo mismo, es que a veces como humanos, en el ámbito no teológico de lo que ahí lo dice, o la lógica que te dicta a ti la Biblia, en el ámbito relacional, entiendo que como ser humano lo que puedo estar es dejando que eso pierda el sentido dentro de mí por tantas veces que lo repites. Claro, pero hay algo que Dios nos dejó. Nosotros no podemos ir por encima de los principios que Él estableció. Ujú. Pero Dios nos dio inteligencia para darnos cuenta qué conviene y qué no conviene. O sea, los cristianos lo hacían todas las semanas también, cuando se encontraban. Pero cuando Jesús estableció el pan y la Santa Cena, es como que me digan arroz, por suponete, si Jesús hubiera estado ahora, espero que nadie se ofenda, hubiera dicho, coman el arroz, esto es símbolo de mi cuerpo, porque era algo de todos los días. Tortillas. Y eso era lo que Jesús quería entender, que quería enseñar, era que si íbamos a estar con Jesús, era una relación de todos los días, no era una relación de vez en cuando. Entonces puso un símbolo que tenía que ver con todos los días para que ellos continuamente estén recordando que tenían que estar en relación con Jesús. Hoy posiblemente a un mexicano Jesús hubiera puesto el arroz, o a un centroamericano, o la tortilla. O sea, Sin levadura. y después, bueno, por ejemplo, el ritual del lavamiento de pies, ¿no? Orgánica. Gluten free. El ritual del lavamiento de pies, si bien Jesús lo estableció, pero lo estableció de acuerdo a la costumbre que había en ese momento. O sea, y de acuerdo a un objetivo que tenía Jesús. ¿Cuál era el objetivo que tenía Jesús? Era que en la iglesia de Dios no hay jerarquías. Entonces, ahora, por ejemplo, se hace muy difícil, por ejemplo, vino la pandemia. El ritual del lavamiento de pies se hace muy difícil. Es más, ahora se hace muy difícil como se hacía antes, porque ahora con todo esto de la, ¿cómo se dice? De las teorías de los géneros y todo eso, antes se hacía varones con varones, mujeres con mujeres, y ahora todo se ha complicado y ha hecho que este ritual tenga genere ciertas imposibilidades que antes no había. Entonces hay gente que se preocupa porque hay que seguir haciéndolo. Y yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo veía, por ejemplo, personas que decían, pastor, hace mucho que no se hace la Santa Cena y hace mucho que no nos lavamos los pies en una iglesia. Y era una iglesia que se mataban los hermanos los unos con los otros. Pero ellos venían, decían, hacían el rito de la humildad y con eso, con lavarle el pie a alguien, ya eran humildes. Es como que necesitaban que pasara eso Claro. para poder sentirse... Exacto, aparte, pensaban que había un poder en hacer eso y entonces ya eran humildes después de eso, ¿no? Si bien es una ceremonia, déjame terminar, si bien es una ceremonia, lo que pasa es que queda poco tiempo, Sí. Si bien es una ceremonia, no podemos hacerla un fin en sí mismo. Si Jesús hubiera estado en este momento, él ahora en ningún lugar se lavan los pies. Por ejemplo, si vas a un hotel o a un lugar de fiesta, ¿qué es lo que generalmente se hace en un lugar de fiesta? ¿Qué hace la servidumbre? Te coge el abrigo. Sí, servirla quizá, o cogerte el abrigo o lo que sea. Pero entonces hubiera sido otro el ritual, porque lo que Jesús quería enseñar es servicio. Entonces, por ejemplo, yo ayer cometí un gran pecado. Por ejemplo, llegó Jeremías de Argentina, entonces fuimos a desayunar a Cracker Barrel y había una cola larga. Y llegó una señora, cuando yo estaba por llegar, estuvimos esperando para que nos den, y llegó una señora y se me metió delante mío. Después de que yo estaba en la cola, y lo más natural, se puso adelante mío sin hacer la cola. Y entonces ahí surgió lo que Jesús me quería enseñar. O sea, y a mí me revolvió por adentro. Y digo, ¿quién es? Yo no la voy a dejar a esta señora. Y me puse así un poquito para que vea que le estaba dando la espalda, que tenía que ir atrás mío en todo caso. Y después me di cuenta, ahí está donde se prueba el rito de la humildad. Ahí está el verdadero rito de la humildad. Cuando yo ahí digo, no importa, sí, está haciendo mal, pero que vaya delante mío. No, y yo ayer no, o sea, después me di cuenta, hice muy mal. Sí. De acuerdo a lo que Jesús me quería enseñar. Pero no, vengo en 3 meses y le lavo el pie a alguien y algo y yo soy humilde. No. Y hoy en día lavar los pies, yo crecí que lavar los pies no era nada. Eso yo no te estoy sirviendo nada. Pero me ayudaba en algo y era en que si yo sabía que tenía una pelea enorme con alguien, ya se aproximaba la Santa Cena y estaba
mi padre considero que eran muy buenos, mi madre muy buena cristiana, y me decían, hijo, ya viene el 13º sábado, empiece a orar y a reflexionar, a pensar en con quién tiene usted algo en contra, con quién has discutido, y aprovechen para hacer las paces. Y de adolescente y de joven me sirvió para peleas que tenía encima y bueno, acercarme a la persona en el tiempo que ahí estaba, decirle, pedir disculpas, de verdad nos disculpábamos entre los dos y le lavaba los pies a la persona. Pero en realidad lo que nos está tratando de decir acá el pastor también es que nosotros debemos cambiar eso por el servicio. El servicio a otros, cosas que no haríamos por nadie más. A veces tenemos todavía pares de la sociedad que no yo nos creo que ayudamos. más allá de servicio es poner a otros primero que a mí. Bueno, Eso para mí, eso también es servir. ese es el simbolismo del lavamiento de los pies. y yo les hago una pregunta y con esto terminamos. Había más para hablar, por ejemplo, del ungimiento, que muchas veces la gente nos pide ir a ungir a alguien antes que se muera. También eso no es bíblico. Y entonces si se ungió, están todos tranquilos. Y si no se ungió, se murió. Hay dudas con respecto a la muerte. Bueno, todo eso son tradiciones que no son bíblicas, aunque sí hay un ungimiento en la Biblia. Pero lo que les iba a decir, me olvidé ahora con todo lo que estaba diciendo. Hablando del lavamiento de los pies, que simboliza si el servicio o... Sí, esto es lo que les iba a decir. Cuando ustedes quieren enseñarle a un niño algo, ¿cómo le enseñan a los niños Lo más algo? simple. Yo haciéndolo. Sí, ¿y qué necesitan usar? Que eso a los maestros todos les enseñan eso. Sí, algo visual. Muy bien, algo... yo necesito usar algo visual, necesito usar símbolos, figuras, para que el niño pueda entender. Los rituales son parte de la religión de niños. En la medida que vamos creciendo, Dios no quiere que celebremos rituales, Dios quiere que vivamos lo que simboliza el ritual. Y cuando yo estoy maduro espiritualmente, ya no necesito rituales, los vivo. Sí, yo no tengo que esperar 3 meses para poder pedir perdón a una persona. Exacto, ya los vivo. Los rituales son recordatorios que me hacen ver una realidad a la cual yo tengo que poner en práctica. No es que tengo que poner en práctica el ritual, sino que tengo que poner en práctica la realidad que señala el ritual. El gran problema es que nosotros nos quedamos en el ritual y cuando hacemos tanto énfasis en el ritual, quiere decir que no somos maduros espiritualmente. Y es por eso también que nosotros en los libros, por ejemplo, El conflicto de los siglos, El deseado de toda la gente, es muy claro cuando dice que las iglesias que hacen más énfasis en el ritual son las iglesias que han perdido la esencia. Mientras más énfasis una iglesia está, que si se mueve el púlpito de la plataforma, que si la mesa de la Santa Cena, que si el púlpito, si esto, si lo otro, si el vestido, si el color tiene que ser todos del mismo color. Cuanto más énfasis hacemos de eso y esas cosas generan tensiones dentro de una iglesia, quiere decir que esa iglesia está lejos de la realidad. Lejos de la realidad. Y puede que atraiga o conserve un grupo de personas, pero también ahuyenta a otros. Correcto. Va a generar un club de gente que se identifica por rituales, cuando la Biblia es bien clara que nos identificamos por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y que dice que cuando tenemos eso, contra tales cosas no hay ley. Es más, cuando yo tengo eso, dice, no necesitas la ley ya. Alguien puede decir, es que ya no necesito una ley que me diga afuera, porque ya la ley la tengo dentro mío. Y esa ley es el Espíritu Santo, y que es Cristo viviendo en nosotros. Y eso es a lo que tenemos que buscar todos los cristianos. Llegamos al final, esperamos que esto les haya sido útil, este diálogo. Por supuesto, no tienen que estar de acuerdo en todo lo que nosotros decimos, simplemente esto es un diálogo que nos tiene que llevar a descubrir de una manera más profunda cuál es la verdad, y esa verdad tiene que darse siempre en Cristo. Vamos a terminar con una oración. Alex, ¿querés orar? Sí. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por esta jornada, Señor, que nos has permitido vivir, este estudio, Señor, que acabamos de realizar. Gracias porque abres nuestra mente, Señor, y has desafiado nuestra lógica, nuestra teología, Señor. Nos has puesto, Señor, en evidencia en el ámbito relacional. Que, Señor, te prediquemos a ti a través de nuestras acciones, oh Señor. Que seamos testigos tuyos a través del testimonio. Y que tú, Señor, vayas colocando en nosotros la sabiduría necesaria para avanzar cada día. En tus manos nos encomendamos en esta hora, Señor, y a todas las personas que han estado con nosotros aquí en este programa.
y están siempre. Que podamos seguir todos creciendo espiritualmente en ti. En Jesús. Amén. 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 Y amén. Dios los bendiga. Los esperamos entonces en los diferentes programas que tenemos para conectarnos, para seguir dialogando y estudiando la palabra. Tenemos El Secreto de la Vida, como siempre, todos los viernes. El Secreto de la Vida Express, todas las mañanas. Teníamos Backstage, tengo entendido que los viernes finalizó la temporada el viernes pasado, y los sábados, como siempre, nos conectamos entonces a través de el servicio de adoración en la escuela sabática. Estudiamos juntos, ya ha sido subido ayer y está también entonces en las redes. Dios los bendiga y seguimos unidos y en contacto.